Welcome to Debates UGC, bienvenido a Debates UGC, bienvenidos a Debates UGC y este triple saludo para significar, para anunciar que hoy vamos a hablar de bilingüismo y de internacionalización de currículo, casi no puedo decir internacionalización del currículo, que es un tema que es muy importante en educación superior y creo que el tema del bilingüismo pues es una apuesta que está en la agenda del país, está incluido dentro del plan de desarrollo, no solamente del plan de desarrollo actual que está organizándose por el nuevo gobierno, sino el plan de desarrollo también anterior y ha venido también trasegando en muchos planes de desarrollo a lo largo de la historia en Colombia y un tema crucial cuando estamos hablando de educación y un proyecto de educación que tiene que estar inmerso dentro de esta sociedad de la información y el conocimiento, dentro de esta sociedad que está inmersa en la cuarta revolución industrial. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, bilingüismo e internacionalización de los currículos y por eso me acompaña hoy un panel de lujo, que son un grupo de expertos quienes van a apoyar para desarrollar estos temas y pues para también compartir con aquellos que nos observan, nos ven desde las casas. Por este lado tengo a Leticia Espineta. Leticia, bienvenida a Debates UGC. Bonsoir, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nos encanta tenerte. Bienvenida también a la Universidad La Gran Colombia. Y por este lado está María Angélica Lesmes, quien es la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad La Gran Colombia. María Angélica, bienvenida a Debates UGC nuevamente. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, esperamos tener un muy buen debate la noche de hoy. Así será. Nos acompaña también David Zuluaga, quien es el director del Centro de Lenguas de la Universidad La Gran Colombia. David, bienvenido a la universidad y también bienvenido a Debates UGC. Rodrigo, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos un buen debate esta noche. Y finalmente nos acompaña Nicolás Correa, quien es el coordinador de la licenciatura de Lenguas Modernas con énfasis en inglés. Nicolás, bienvenido a Debates UGC. Rodrigo, muchas gracias y muchas gracias a los televidentes por recibirnos en su casa. Bueno, pues el día de hoy que tenemos este tema pues muy importante en todo lo que tiene que ver no solamente con educación superior, sino con educación, pues también queremos invitarlos a todos ustedes, nuestros televidentes, los que nos ven allí desde sus hogares, incluso desde la misma universidad, también en la Universidad de la Gran Colombia sé que hay estudiantes, profesores que se conectan para acompañarnos en este programa y darles nuestros teléfonos de contacto. Primero tenemos en Bogotá el 287-8355, tenemos una línea gratuita nacional que es 018-115-116, tenemos el WhatsApp 322-845-8232, a través de ese WhatsApp ustedes nos pueden enviar preguntas, comentarios acerca de lo que se va desarrollando en el programa. Importante también las redes sociales, principalmente Twitter. Hay un hashtag que es Debates UGC, allí nos pueden hacer comentarios, observaciones y demás. Y a través de las cuentas, ¿no? De @ULaGranColombia y @Canal Teleamiga. Entonces, dicho esto, pues quedan abiertas nuestras líneas, nuestros espacios en redes sociales, nuestro WhatsApp, para que todos ustedes hagan parte de este programa y también nos ayuden a orientar la línea discursiva del debate. Y para empezar, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven o cuál es la visión que ustedes creen que deben tener las instituciones de educación superior y las instituciones de educación en general con los aspectos relacionados con el bilingüismo y la internacionalización en el currículo? Entonces, María, por tu cargo y por tu importancia dentro de la Universidad de la Gran Colombia, pues creo que me toca darte la palabra de primeras. Bueno, en mi concepto el tema es fundamental. O sea, en este momento creo que con el tema de la globalización, el tema de las tecnologías de la información, cómo avanza el mundo, pues quedarnos rezagados en un tema de hablar otro idioma, no solamente el inglés, sino cualquier idioma es importante. Y tener un currículo internacionalizado mucho más, porque pues, nuestros estudiantes o los jóvenes llegan a las universidades precisamente a tener un conocimiento, a que las universidades les brinden un conocimiento. Y si el currículo no está internacionalizado, pues va a estar parcializado, la información no va a estar llegando de vanguardia y necesitamos que todos nuestros estudiantes tengan el conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Hoy estamos a un clic
de saber qué está pasando en Japón. Y si un estudiante pues no está ese clic de lo que pasa en Japón, ya va tarde, ya no está en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Igual el tema del bilingüismo pues sí genera indiscutiblemente un factor diferencial en una hoja de vida a la hora de reclutar gente, y pues eso nos va a aportar a temas de competitividad y de productividad. Entonces para mí sí el tema es prioridad y debe estar en la agenda no solamente del Ministerio de Educación, sino del país como tal. Tiene que ser un tema prioritario para Colombia, y en América Latina pues nosotros vamos muy mal en nuestros índices de clasificación, por ende creo que el país tiene que hacer muchos más esfuerzos. Pero qué bueno la claridad que nos hace María Angélica, que es importante también para nuestros televidentes, porque un tema es tener unos currículos volcados hacia lo internacional y otro tema es el proyecto de bilingüismo. Claro, en algún momento pueden confluir y es importante, pero lo señalo porque a veces se ha confundido como que tener un currículo internacionalizado es que yo le puse, qué sé yo, una lectura en inglés al estudiante, y entonces la primera lectura de Fundamentos de Economía es una lectura que está en inglés, y ya, listo, bueno, está súper internacional el currículo, y ¿no? Es decir, la cuestión es la visión, ¿no? Que hay más allá. Perdónenme porque me salté a Radio Amiga Internacional, que también nos están escuchando en vivo precisamente. Entonces www.radioamigainternacional.com para los que también quisieran de pronto empezar a interactuar con Radio Amiga y pues que están viviendo o siguiendo este programa. Nico. Es que tu pregunta, pues, en mi caso tiene dos sentidos. Por supuesto, hablo primero del programa que manejo yo, que es el programa de la licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés, porque es el programa que tiene que empezar a repensar a los futuros maestros, ¿no? Futuros es un énfasis en probablemente el siguiente año, porque tengo estudiantes que ya trabajan desde que están en la carrera y trabajan en sitios enseñando inglés e incluso en colegios. Entonces hablar de bilingüismo y del bilingüismo dentro de las carreras pues es pensar en cuál va a ser la proyección profesional de mis estudiantes, y es definitivo y no podemos dejarlo de lado porque el mundo lo está exigiendo, el país lo está exigiendo, porque nos estamos quedando atrás en términos de todos estos movimientos migratorios, legales y también ilegales, que requieren de gente que pueda enseñarle a los demás a comunicarse, ¿no? No solo en el caso de inglés, aunque es la forma mayoritaria de bilingüismo que conocemos, sino también de otras formas. Y también hablando de los programas universitarios en general, es una lástima encontrar profesionales que no pueden comunicarse en otras lenguas, porque muchas veces en las bolsas de trabajo lo que se ve es que siempre están buscando un profesional que pueda comunicarse. Y comunicarse no solo en español, sino comunicarse en otras lenguas de una forma muy fácil, ¿no? Entonces es indispensable, es pensar un programa de una facultad que no se oriente hacia el bilingüismo, pues es pensar un programa que se va a quedar obsoleto muy rápidamente. Sí, en efecto, yo creo que hacia allá se tiene que dirigir, y creo que estamos viviendo, o una generación, ahí me incluyo yo, que vivió como una tara también un poco de la perspectiva pedagógica que había en su momento, ¿no? Una pedagogía que lamentablemente todavía por ahí hay, una pedagogía muy orientada hacia la pedagogía del oprimido, hacia la pedagogía de la liberación, hacia no sé qué, y que tomó mucha distancia con respecto a las tendencias anglosajonas y las cosas que pudieran venir de lo del centro, ¿no? Y entonces nosotros que estábamos allí en la periferia, entonces, no sé, por ejemplo, yo voy a poner mi caso personal en el colegio. Yo estoy en un colegio, yo soy de provincia, soy de Girardot, estudié en un colegio en su momento muy bueno en Girardot, pero pues allí se veía inglés, era a partir de sexto, es decir, de primero bachillerato, ¿no? Y solamente se veía 4 años, porque además era muy chistoso porque nunca nos habían enseñado inglés en primaria, ¿no? Luego en sexto hacíamos inglés, sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿no? Y en 10º y 11 hacíamos francés. Entonces, ahí hay un ejemplo de una mala internacionalización y hay un ejemplo de un mal programa de bilingüismo. Pero estoy hablando que quizá en los años 80 muchos colegios funcionaban de esa manera aquí en Colombia. Bueno, quizá en Bogotá, había algunos colegios que ya tenían una tendencia diferente, pero si yo pensara, pudiéramos hacer esa retrospectiva y miráramos hacia atrás,
bastantes colegios de las regiones de Colombia estaban orientados de esa manera. Luego, pues, la consecuencia de eso son profesionales que llegaron a la edad adulta, porque terminamos nuestros colegios de 16, 17 años, a tener que de verdad empezar a formarse, pero eso ya se juntó con la universidad, luego con el trabajo y etc. Digamos que no hubo esa formación de primera infancia que es fundamental. David, ¿cuál es su visión y su perspectiva? Bueno, muchísimos retos. El Centro de Lenguas de la universidad presta apoyo a todas esas carreras que están desligadas, digamos, de la comunicación o de la licenciatura de lenguas. Y hemos encontrado muchísimas cosas muy interesantes. Lo primero, comenzando, que el inglés lo toman como un requisito. Y eso es algo importantísimo que tenemos que cambiar. El inglés es importantísimo, más allá de un requisito. Lo segundo, ya viene es un poco más a futuro, el tema de las becas. La cantidad de becas que se pierden porque un estudiante de cualquier otra carrera no tiene el componente lingüístico que solicita la convocatoria es enorme. La cantidad de becas que se pierden por cualquier idioma, no hablemos solo de inglés, es enorme. Entonces el Centro de Lenguas está encaminado a suplir esa falencia en lenguas extranjeras, está comprometidísimo y ahí hace parte el plan de bilingüismo del Gobierno Nacional que hay que decirlo, ya está muy encaminado, ya es una política de Estado y la implementación, que esa es la parte en la que estamos fallando. Pero ese es uno de los objetivos principales, por ejemplo, del Centro de Lenguas y de la universidad. Vale. Y Leticia, ¿cuál es tu visión? Que es bien importante, Leticia es la coordinadora de internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Educación. Creo que es interesante tu visión, pues porque de alguna forma estás en Colombia, porque también en un momento en Francia, que es tu país natal, tuviste también que preguntarte en algún momento o desear aprender español para poder estar acá ejerciendo pues como profesora y como coordinadora en una universidad. Sí, exactamente. En Francia empezamos a aprender el inglés por ahí a los 10 años y a los 12 años podemos escoger un segundo idioma que puede ser muy bien alemán o italiano o español. Mi elección fue español porque quería juntar el inglés y el español para abrirme más puertas en el mundo. Así escogí siempre pues los idiomas porque también hablo portugués, entonces poco a poco me fui enfocando en Latinoamérica. Yo acostumbro decir a los estudiantes que más que un requisito aprender un idioma, ellos deberían disfrutarlo porque a través del idioma es como uno entra y se permite un contacto con las culturas que del solo hecho de hablar inglés a veces pasamos al lado de algunos conceptos locales, de algunos chistes incluso. Entonces, y lo digo así con todo el corazón por experiencia propia también, que es un regalo de la vida poder alcanzarse a otras culturas a través del idioma. Entonces, no solamente uno, no solamente dos, pero darse las oportunidades de aprender otros también. Perfecto, y Mariana, creo que es precisamente por ahí el tema de la internacionalización, pero un momento, es que nos hacen ya la primera pregunta, Catalina Roa desde Bogotá, y creo que estamos en un punto en el que podemos ayudarla a enfocar también. Ella nos dice, si bien es cierto, el mundo se mueve en inglés, ustedes como educadores, ¿en qué otros idiomas consideran que los profesionales deberíamos fortalecernos? Pregunta Catalina Roa. No sé si Yo diría que francés y alemán es una muy buena opción, aunque el mandarín está cogiendo mucha fuerza y estamos mirando a Asia. Pero antes de eso me gustaría retomar un poquito lo que estaba diciendo Leticia, porque es que ese es el fundamento de la internacionalización del currículo, todo el tema de la interculturalidad, los conceptos de interculturalidad y multiculturalismo, cómo nos vamos acercando a otras culturas lejanas a través del idioma, pero también a través de las experiencias que nos van a permitir mirar cómo ellos se han desarrollado, cómo han crecido, porque, pues, por ejemplo, en el caso de Colombia siempre miramos muy al norte, ¿no? Estados Unidos es nuestra visión, pero también hay otros países, hay otras regiones, hay otros continentes que no hemos explorado de esa misma manera y que eso nos va a hacer enriquecernos más. Por eso no echen de menos el mandarín en el aprendizaje, es mucho más complejo, pero es una muy buena fuente, sobre todo para temas de negocio,
y pues es una cultura muy compleja, entonces no solamente tenemos que aprender el mandarín, sino todo lo que implica hacer negocios con los chinos o con los japoneses, porque no es lo mismo que hacer negocios con los peruanos o con los ecuatorianos. Entonces eso nos abre las puertas a un mundo mucho más amplio y que no implica solamente que yo tenga que estar estudiando negocios internacionales o relaciones internacionales o cooperación internacional, sino que como economista debo conocer, como ingeniero debo conocer, para no poner esos limitantes dentro del conocimiento y de mi desarrollo como persona. Claro, y también un poco tener en cuenta los referentes que uno tiene aquí cerca. Entonces, antes de empezar el programa, hablábamos con David, nosotros estamos rodeados de español, 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 pero tenemos aquí un vecino abajo que es muy poderoso, donde el portugués es una herramienta pues, vital para poder entrar en conexión con Brasil, que está aquí nomás. Entonces, a Catalina, pues quizá pensar, ¿no? Dependiendo de la profesión, dependiendo también hacia dónde se está orientando como su futuro, el portugués pues es una opción fantástica. Por ejemplo, en temas de realización de estudios posgraduales y eso, Brasil está generando una oferta muy interesante, pues y nos la tenemos aquí cerca, y con programas de altísima calidad, con programas de altísimo desarrollo en temas de ciencia y tecnología. Luego, no sería, creo que es muy interesante pensar en el portugués como una opción, pero además mandarín, francés. Solo eso, mirar el tema de la inmigración, que es importantísimo. Varios de los países son bilingües gracias a la inmigración. No podemos descartar, por ejemplo, el árabe. El árabe en Europa es ya casi una segunda lengua en varios países. No descartemos, por ejemplo, que hubiese una crisis en Brasil. Sería favorable en ciertos sentidos, lingüísticamente hablando, porque nos ayudaría y nos comprometería a hablar, por ejemplo, el portugués. No dejemos de lado para los países de Europa que las migraciones han permitido que esos países manejen 2, 3 lenguas al mismo tiempo. No dejemos de lado, por ejemplo, el fenómeno de la guerra, que ayudó de cierta manera que, por ejemplo, el alemán tuviera contacto con otros países. Aquí el tema de la inmigración, por ejemplo, debe estar muy ligado, por ejemplo, al tema de bilingüismo. Sí. A Catalina yo creo que le diría, desde una perspectiva muy como coordinador, que depende de qué quiere, ¿no? Un estudio que hay muy reciente sobre qué tan poderosa es una lengua, que incluye factores geográficos, número de hablantes, perspectivas que tiene, decía que en primer lugar, por supuesto, estaba el inglés, que es la lengua más poderosa en este momento. En segundo lugar, el mandarín, como nos decía María Angélica, por número de hablantes, pero después venían las más interesantes. Entonces, en tercer lugar estaba el español. Entonces, hay que ser bilingüe, pero también hay que hablar un buen español, hay que escribir bien, ¿no? Que es algo que también hemos un poco descuidado en este afán de ser bilingües, hemos descuidado nuestro español un poco y lo vemos a veces en la academia, leyendo los ensayos de nuestros estudiantes, y pues hay que rescatarlo, ¿no? Sobre todo cuando está en una posición tan importante. En cuarto lugar está el francés, porque es la segunda lengua de la diplomacia. Entonces, depende. ¿Sí? Si lo que ella quiere es viajar, definitivamente el inglés le va a permitir moverse muchísimo. Hace 2 meses estaba en Alemania y estaba muy asustado de que en Alemania no pudiera hablar. Y afortunadamente todo el mundo me hablaba en inglés. Y la gente en la calle te habla en inglés y te ve perdido. Eso me pareció muy interesante. Y por supuesto no hay que dejar de lado que las lenguas de la academia, donde se están formando los profesionales en posgrados, no son solo el portugués, sino también el alemán. Entonces, depende de Catalina qué espera, sí, cuál es su visión de futuro. Exacto. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Debates UGC. Entonces, no se muevan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de bilingüismo y la internacionalización de los currículos. Ya veníamos trabajando y abordando anteriormente qué es el proceso de internacionalización curricular, pero también la importancia del bilingüismo en todos los, digamos que en todos los niveles, en toda la cadena de formación en educación. Y bueno, y pues llega el momento, respondíamos a una pregunta muy importante de Catalina también, hacia qué idiomas uno tenía que formarse. Le decíamos que depende, ¿no? Depende como sus intereses y hacia dónde quiera ir, hacia dónde quiere orientar sus esfuerzos. Y pues llega el momento de empezar a hablar de la Universidad La Gran Colombia, pues es decir, qué está haciendo la Universidad La Gran Colombia y cuál es la visión que tiene la universidad
porque actualmente uno de los ejes estratégicos que tiene la Universidad de la Gran Colombia, sobre los cuales se está planteando su estrategia, es la internacionalización. Entonces, ¿qué viene haciendo la Universidad de la Gran Colombia? Yo creo que podríamos empezar como programas, facultades, el centro de lenguas, y vamos a la visión institucional. Bueno, pues en cuanto a la internacionalización, definitivamente lo primero que pensamos desde el programa es nuestros estudiantes no solo pueden vivir en Bogotá, ¿sí? Tienen que irse a las regiones, que lo mencionabas ahorita, Rodrigo, y lo discutíamos antes de iniciar el programa. No podemos pensar o formar profesores que solo se queden a vivir en Bogotá, sino que se movilicen. Y no solo en Colombia, ¿sí? Hay déficit de profesores de inglés en todos los países de Latinoamérica, pero además hay un déficit enorme en países del África de profesores de inglés. Entonces, son espacios a los que estamos apuntando también, ¿no? Llevar profesores y me hace recordar una historia de un ingeniero que una vez le dijo a un compañero, ¿cómo están los que se dedican a ganarse la vida con el verbo to be? ¿Sí? Y a mí me sorprendió mucho que su visión de mundo de un profesor fuera un solo verbo de un idioma. Entonces, cuando empezamos a hablar de ser coordinador, mi visión era pensar un programa en el que mis estudiantes, que se convierten en mis futuros colegas, sean profesores que ya no dependan de esta visión estructural de la lengua, sino que se piensen como verdaderos gestores de cultura y son exportadores de cultura, ¿no? Entonces, pensar lo internacional desde esa perspectiva es pensar a dónde voy a enviar a mis estudiantes y mis estudiantes qué tipo de actitud deben tener intercultural o qué formas de enseñar necesitan tener presentes. Mover el programa hacia esa dimensión pues es definitivamente la prioridad que tenemos en este momento. Pero mire que ahí pasa algo que es muy importante y que la universidad, no solamente la Universidad de la Gran Colombia, las universidades deben hacer mucho énfasis en eso, y es que desde muy tempranos en la formación de los estudiantes, pues uno debería decirle, mira, un profesor de inglés, claro, en Colombia tú te gradúas como licenciado y eres profesor de inglés, sí. Pero puedes ser profesor de inglés. Pero si tú quisieras llegar a ser profesor de inglés, por ejemplo, en Estados Unidos, pues requerirías tales exámenes, tal formación, tal preparación y demás. Y digamos que abrirle ese panorama desde muy temprano en la formación a los estudiantes, ¿no? En este caso estamos hablando de una licenciatura en lenguas modernas, pero para todas las disciplinas es bien importante, ¿no? Sí, y eso ya va orientado hacia el tema de la internacionalización y a que ellos entiendan que hay una dimensión de lo internacional que para alcanzarla también se requieren unos requisitos que son fundamentales y que debo ir escalando en ese sentido, ¿no? Así es, digamos que una de las discusiones que más tenemos con los estudiantes es en cuanto a la certificación de lengua, que algunos consideran un poco injusta. Si vas a la universidad 5 años, porque además tienes que tener un certificado de lengua que te diga que tienes un nivel u otro, ¿no? Pero lo que yo siempre les insisto a mis estudiantes es, la certificación de lengua es la cédula de los profesores de inglés. Si no la tenemos, no nos podemos identificar. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, con el propósito un poco también de abrir que nuestros profesores tengan esa perspectiva en cuanto a qué se necesita para ser profesor de inglés en otros países. Estamos pensando en certificar a algunos de nuestros profesores en un curso que se llama CELTA, que les permite a los profesores, es una certificación internacional que es como una visa internacional, que te permite identificarte como profesor. Entonces, preparar a algunos profesores en esto para que nos permitan entender qué estamos haciendo bien, qué necesitamos hacer mejor, para proyectar a nuestros estudiantes a que también se emocionen por tener esas certificaciones, pues es digamos, el propósito de lo que hacemos. Vale, voy a dar el paso a Leticia. A través de una pregunta, es que hay una pregunta que, como tú estás en la coordinación de internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Educación, nos hacen una pregunta, no nos escribieron el nombre, pero nos dicen, siempre se ha visto el bilingüismo, que está relacionado con lo de Catalina, como el aprendizaje de inglés, pero la internacionalización nos muestra que el mundo es más amplio. Ella nos pregunta desde la universidad, seguramente ahorita María Angélica nos ayuda con eso, pero desde la facultad, ¿cuál debe ser la estrategia de las facultades, por ejemplo, en la Universidad de la Gran Colombia, para mostrar este mundo a su comunidad, para traer ese mundo tan amplio a los estudiantes y empezar a mostrarles lo que estamos hablando ahorita con Nicolás? Bueno, por ejemplo, en la coordinación de internacionalización estamos
planeando un Congreso Internacional de Educación Popular. Entonces, yo siento que estos encuentros internacionales permiten compartir temas, compartir estrategias precisas sobre temas específicos. Entonces, obviamente, durante este congreso, el interés sería invitar a exponentes internacionales, tanto en América Latina como en Europa, tal vez en Asia también y en África. Y este sería, por ejemplo, sí, este sería una de las formas de traer el conocimiento dentro de la universidad, invitar a personas que puedan abrir perspectivas internacionales para los propios estudiantes de la universidad. Por otra parte, dejar una información concreta a los estudiantes que quieran estudiar en otros países también. Entonces, esto, tanto traer la cultura como incentivar el interés de los estudiantes para ir en otros países, tener una experiencia educativa, académica, y sino también profesional. Y ahí va a ser bien importante el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, que seguramente también ampliamos con María Angélica ese aspecto, pero es bien importante porque antes, cuando yo quería darle la apertura de ese mundo a un estudiante, pues yo decía, no, pues tengo que traer al conferencista de África, pero ahora simplemente puedo abrir el Zoom o para Skype. En la universidad utilizamos Zoom para que entre en contacto precisamente el estudiante de una vez con eso. Quisiera agregar algo a lo que dice Leticia. Digamos, desde el Centro de Lenguas también nos hemos dado cuenta, digamos que la gran demanda es en inglés, pero la idea es expandirlo a otras lenguas. Yo me quiero centrar también un poco en lo de francés, porque Francia oferta una cantidad enorme de becas que son desaprovechadas. No sé si en un nivel muy alto de francés, alcanzarlo en poco tiempo, una lengua nueva que hemos tenido más bien poco contacto, es dificilísimo. Entonces se pierde un montón. Hay becas específicas, por ejemplo, para ingenieros. Les exigen la ingeniería, les exigen hablar inglés porque hay temas que se van a tratar en inglés, pero no suplen el componente de francés y eso es importantísimo. Hay becas de intercambio. Yo fui beneficiario de una beca que le permitía a mí enseñar español en Francia y a mejorar mi francés, y la idea es replicar ese programa también aquí en Colombia. Pero los estudiantes no cumplen el requisito, es un requisito mínimo de comunicación competente dentro de otro país y es muy difícil lograrlo. La gente se está centrando mucho en el inglés y la idea también desde el Centro de Lenguas es motivarlos un poco a que miremos un poquitico más hacia los lados. El inglés es básico, todos deberíamos conocerlo desde ya, pero ¿y las otras lenguas? Lo que decía María Angélica, que decía Nicolás, el alemán. Alemania nos oferta una cantidad de becas y la gente mira el alemán como algo complicadísimo, pero estudiándolo juiciosamente es muy similar al inglés, tiene componentes muy cercanos. Y la cantidad de becas que ofrece Alemania es increíble, la educación en Alemania es gratuita y aparte subsidiada. Entonces es importantísimo mirar hacia los lados e incentivar no solo el inglés, sino esas otras lenguas, y que no es tan complejo. Hay becas que se están perdiendo, hay becas que se están dando a un solo aplicante, ni siquiera entran a concurso. El único que aplicó y que sabía francés se la ganó, ni siquiera entran a concursos. Entonces esa es la motivación principal que tenemos que queremos hacer desde el Centro de Lenguas, de mirar un poco, de expandir un poco, porque el requisito de inglés ya está cumplido. Claro, y eso es bien importante porque seguramente nos están viendo estudiantes, y estoy seguro que entre los estudiantes que nos ven, no solamente la Universidad de la Gran Colombia, sino otras universidades, están las personas que dicen, es que tengo que hacerle por el requisito. Pero la cuestión es ir más allá, es decir, en las puertas que se abren en ese sentido, por ejemplo, de las becas, que es una delicia, es decir, esas becas, por ejemplo, en Alemania, que además de verdad te pagan todo, pues es una maravilla. Pues, y se pierden. Y se pierden. Además que tampoco es como que tienes que llegar siendo el súper duro en alemán, sino que te dan unos gaps donde tú puedes llegar hasta un nivel en Colombia, y si logras pasar, pues te pueden ayudar en Alemania a terminar de perfeccionar el alemán. Es decir, pero a veces se pierde pues porque la gente no se interesa ni siquiera por eso y está como muy confiada, digo yo, del mercado laboral acá. Por aquí nos preguntan, María, y pues también para darte paso, podemos ir integrando que la pregunta. Nos pregunta Juan Felipe, que es estudiante de Economía de la Universidad de la Gran Colombia, a quien saludamos. ¿Cómo pensamos abordar la entrada de Colombia a las economías asiáticas? Es decir, nosotros como Universidad de la Gran Colombia quizá también estamos
considerando que podemos tener un proyecto y de pronto con David, con el Centro de Lenguas y demás, para traer voluntarios, no solamente voluntarios pues que hablen inglés, sino que voluntarios en mandarín, qué sé yo, a través de algún programa del ICETEX o algo así, no sé. Bueno, yo creo que, como para ir redondeando, hay un tema que es fundamental en el concepto de internacionalización y es poder trascender desde lo local, las necesidades locales, a unas necesidades globales. Y ahí pues nos vamos a enmarcar también en lo que promueven los ODC, en lo que promueve la ONU, en lo que nos va integrando como sociedad. Hoy en día, por ejemplo, Japón habla de los ciudadanos del mundo, no solamente se están limitando a educar japoneses para que vivan en Japón y para que produzcan los productos japoneses, sino cómo esos chicos japoneses se pueden integrar al mundo y pueden ser ciudadanos del mundo. Y una de las competencias fundamentales son los idiomas, no aprender uno, sino aproximadamente 5 idiomas. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer una inserción en ese contexto global. Y eso que permite, un poco lo que decía Leticia, poder vivir la cultura a través de la educación experiencial, pues nos podemos ir afianzando más las competencias. Pero en la educación ya, de la educación superior como tal, nosotros, por ejemplo, sabemos que hay un requisito que es la movilidad académica, ¿sí? Si bien la internacionalización no solamente es movilidad académica, porque a veces la confundimos y decimos, no, eso es traiga y lleve estudiantes y profesores y movilice, eso es muy costoso, primero que todo, y segundo, no todos tenemos la oportunidad de viajar y de conocer el mundo, pero sí todos hoy en día tenemos la obligación de utilizar las tecnologías de la información para acercar ese conocimiento y acercar ese mundo a nosotros, y ahí está el aula de clase, ¿sí? En la Universidad La Gran Colombia es válida la movilidad virtual. Si tú hoy en día eres un profesor colombiano, pero quieres interactuar con unos estudiantes que están en Alemania, lo puedes hacer a través de Zoom, Skype, WhatsApp, Facebook. Lo que está ahí son las herramientas que tenemos y que debemos aprovechar. La universidad pues abre su espacio, abre su escenario, pero aún así la universidad tiene un limitante gigante y es el propio conocimiento de los estudiantes. Por nosotros felices de traerles millones de oportunidades a todos, pero si los estudiantes no hablan inglés, pues ya nos vamos rezagados en que nuestra internacionalización se va a ver enfocada a países hispanohablantes. ¿Por qué? Porque llegar a países de otra lengua con estudiantes que no tengan el nivel de inglés o de alemán o de francés, pues nos va a limitar las posibilidades y no vamos a poder acceder a esas ofertas que ellos hacen o a esos convenios que ellos brindan. Sin embargo, hay temas interesantes. En la universidad, en la Facultad de Educación, tenemos turcos. ¿Sí? Tenemos un grupo de estudiantes, ustedes saben que hay una migración muy fuerte en Turquía, tenemos un convenio en el cual la universidad negoció unos temas de multiculturalismo, los turcos podían promover el aprendizaje de su lengua, tuvimos el club de turco, iban solo 2 estudiantes, pero los estudiantes turcos aprendieron español en el Centro de Lenguas y adicional a eso estudiaron lenguas modernas. Entonces son hoy en día estudiantes turcos graduados de la Gran Colombia que hablan español y adicional a eso hicieron una inmersión completa en nuestro país y nosotros podemos hacer lo mismo pues en otros países. Entonces yo creo que el mundo está lleno de posibilidades, la posibilidad se la abre el propio estudiante o el propio profesor y eso es importante. El tema clave para mí, más que los estudiantes, son los profesores. Si yo tengo un profesor o yo como profesora soy una profesora que conoce el mundo y que trae el mundo a mi aula de clase como economista o como ingeniera o como administradora de empresas, mi estudiante va a empezar a abrir el mundo. En alguna oportunidad dictaba clases de historia de ideas políticas que era bien densa, estudiantes de la nocturna, y lo que tratábamos de hacer era eso, acercarlos a ellos, no solamente a que vieran los Aristóteles a las 9 de la noche, pues no sabe tan rico, pero cómo aprendemos de Grecia, cómo contextualizamos esa Grecia antigua para que ellos fueran aprendiendo y se fueran acercando y de una u otra forma el texto fuera siendo mucho mejor pues digerido, pero eso es llevando la internacionalización al aula de clase. Yo sí hago un llamado ahí a los profes para que los profes estén
actualizados, estén mirando las últimas tendencias en temas de construcción. Por ejemplo, todos los días avanzan. Hoy estaba viendo las noticias, la Universidad Nacional acaba de sacar una patente sobre unos ladrillos, un material específico para hacer ladrillos, y estoy seguro que si nos vamos para Europa o nos vamos para Asia, vamos a encontrar otros materiales que van a permitir que los ladrillos pues sea mucho más ágil pues, la pegada de los ladrillos o pues la edificación de las construcciones. Igualmente el idioma, porque estamos ahorita hablando también de idiomas extranjeros, pero nosotros tenemos idiomas nativos nuestros que tampoco los hemos promulgado, que tampoco los hemos sacado. ¿Cuántos de nosotros que somos pues colombianos hablamos guayú? ¿Sí? Somos muy, creo que ninguno. Y la pregunta sería, ¿cuántos de verdad estamos interesados en eso? Y de rescatar esas De rescatar culturas. eso. ¿Sí? Entonces, el tema de la internacionalización es muy amplio, tiene muchas vertientes, tiene muchas miradas, pero adicional a eso, creo que el llamado más grande que debemos hacer es salirnos de lo local, salirnos del tráfico de Transmilenio, de cómo cojo el taxi, el bus, dónde voy a comer, si voy a subir o bajar, o mi situación laboral, y empezar a hacer un clic más allá para buscar el mundo. No necesito viajar para conocerlo, no necesito viajar para saber dónde queda, no sé, la Torre Eiffel, o dónde queda el Palacio de Versalles, o dónde llego a Washington, o cuál es la capital de la India. O sea, no necesito viajar para poderlo conocer. Y creo que todos estamos desesperando eso, ¿no? Ay, que me llegue el viajecito a ver si por fin puedo conocer y puedo aprender el inglés. No, puedes aprender con tutoriales, puedes aprender tomando cursos, puedes aprender. Tenemos club de idiomas gratuitos para los estudiantes, tenemos karaoke club, tenemos el movie club. Escuchando, pongan su celular en otro idioma y es una forma de acercarse a aprenderlo y a interactuar con eso. Creo que a veces nos quedamos cortos en las estrategias y son muy pocas las personas que usan pues todo lo que nos está brindando la globalización. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero entonces esto que señalaba María Angélica, muy importante. Internacionalización, ¿cómo lograr una internacionalización del currículo? Pues bueno, el profe es un agente muy importante de este proceso porque finalmente es el que como modelo despierta también en los estudiantes la curiosidad para que ellos puedan empezar a interactuar con ese entorno global a través de diferentes herramientas que la tecnología hoy nos pone en nuestras manos. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí con Debates UGC. Estamos de vuelta con Debates UGC, hoy hablando de bilingüismo e internacionalización de currículum. Hemos ya hecho diferentes comentarios con respecto a qué estrategias también se pueden orientar desde las universidades. La observación, la última observación que hacía María Angélica, la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad de la Gran Colombia, era el estudiante y el profe tienen un papel muy importante. El estudiante pues estar ahí pilo a saber que alrededor de él se está moviendo un mundo completo y entonces pues que hay que mirar ese mundo moverse, y al profesor a que como modelo también motive e incentive a sus estudiantes para que empiece a conocer ese mundo y que empiece a utilizar recursos que están disponibles ahora para todos como una mediación para alcanzar ese mundo. Pero ya que nos están viendo en los hogares y demás, pues sería interesante, ustedes son bilingües, trilingües, importante que la gente conozca cuál fue esa motivación que los llevó, o cuál fue ese factor, porque a veces no es necesariamente que haya una motivación, sino un factor, que fue el que los llevó yo tengo que aprender otro idioma y le meto la ficha y lo logro, ¿no? Y si pueden ir contando alguna píldora de cómo lograrlo, o estrategias. María Angélica hablaba de poner el celular en inglés, por ejemplo, o estrategias de ese tipo, pues genial, para que las personas que nos ven pues las puedan implementar. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quiero comenzar hablando de que mi segunda lengua es francés. Me he desempeñado desde la universidad como docente de francés. Mi curiosidad con el francés es una lengua, todo el mundo lo conoce, muy linda, muy sexy, atractiva fonéticamente. Très jolie. Sin embargo, hay otros factores que impulsan a muchísima gente a aprenderlo. El principal mío era, por ejemplo, viajar a Francia.
El segundo, leer literatura francesa en su idioma original es algo muy diferente a leerlo realmente en español. Las oportunidades que se estaban perdiendo en esa época y que yo quiero insistir sobre el tema para viajar a Francia y Canadá, por ejemplo, otro tip que les dejo ahí, eran muchísimas. De hecho, la beca que yo gané fue realmente sencillo porque eran muy pocas las personas que eran competentes en francés. Entonces, ese es el llamado. El francés, nosotros tenemos el cliché, el coco es que la pronunciación es muy difícil, que la ortografía, que si nos cuesta colocar una tilde en francés, ¿cómo va a colocar 4, 5 acentos en francés? Es cuestión de habituarse, vale la pena aprenderlo. Es una lengua hermana del español, compartimos un montón de cosas. Comparte cosas con el portugués, por ejemplo, el vocabulario no es diferente. Sin saberlo estamos inmersos en un montón de palabras que son de origen francés, pero las decimos todo el tiempo y no estamos conscientes de eso. Ballet, palabras del inglés, como decimos table, pero esto es francés, c'est table. Entonces hay un montón de clichés al respecto y sí estamos en contacto y no es tan complicado, es realmente, el francés es pura pasión, realmente. ¿Aprendiste desde pequeño? No, ese es otro cliché. ¿Qué hay? ¿Debiste comenzarlo? ¿Que tenías un papá, una abuela que te habló? Jamás, eso no pasó. Yo llegué a la universidad y mi primer contacto fue en la universidad. Yo soy filólogo con especialidad en francés. Entonces eso de que, no, que si no aprendió desde pequeño, eso se quedó ahí, de que si no hubo un contacto con antelación con la lengua, no, eso no, o que el loro viejo no aprende a hablar. Yo he tenido estudiantes realmente de edades avanzadas, 50, 60, que quieren visitar sus hijos en Francia porque están haciendo ya la maestría o que viven en Quebec y realmente quieren ir y no quedar dependiente de ellos y lo han logrado y con resultados realmente que uno no esperaría gracias a ese tabú y no, realmente no es el caso. Vale. Bueno, Leticia ya nos adelantó algo, empezaste muy joven a estudiar Sí. inglés y luego español. Sí, pero no fue un recorrido fácil porque en Francia nos enseñan el español de España y no sé por qué. Vamos, tío. Y desde el inicio no me gustó por eso mismo, por esta forma de hablar. Entonces lo puse al lado durante muchos años, pero volvió un interés años después cuando ya me acerqué a la cultura latinoamericana y que ya se impuso más fácilmente en mi mente lo que quería hacer de mi vida, que quería estar acá, estar en Colombia, participar en este proyecto de abrir Colombia a otros países, abrir estas fronteras. Entonces, el idioma se volvió no solamente una obligación curricular, sino que una herramienta que podía utilizar a través de mi profesionalización, que es antropóloga, para acercarme a las sociedades, para acercarme a las trayectorias de vida, que es lo que realmente me motiva, me apasiona. Todo esto hacia la tolerancia, hacia lo ajeno, hacia entender qué es el otro. Entonces estoy siempre en esta confrontación en mi diario vivir acá en Colombia, también mostrar que yo soy una ciudadana del mundo y no la francesa, la chica que tiene un acento y que habla raro. La otra cosa es que se despegó todo cuando entendí que para aprender un idioma le tocaba echar corazón, que la obligación hace que es muchísimo más laborioso aprender un idioma. Y por eso en este momento estoy con ustedes compartiendo ideas, teniendo este debate, porque realmente fue todo un proceso y dándole corazón, dándole pasión y viendo también esta retroalimentación en lo que a mí me procuraba estar con otro pueblo, compartir ideas, mostrar que no solamente se trata de diferencias, sino que hay muchas cosas en común también. Entonces, yo diría que mi papel en este momento lo siento por este lado y que el idioma no debería ser un enfoque tan radical, sino más bien una herramienta para acceder a otros centros de intereses. Perfecto. María, tú tuviste una formación desde pequeñita. Es que estoy que introduzco una pregunta. No, en serio, es que bueno, nos hablan de algo que es, y además que me tocaron la fibra sensible porque me están hablando de neurociencia por acá. Dice, más allá de hablar una segunda o tercera lengua, es importante como entender
como la participación de las estructuras cerebrales de quienes lo consiguen y por qué deberíamos incentivar esos aprendizajes desde la primera infancia. Y es un poco pues porque pues, el cerebro tiene hay unas ventanas de oportunidades, digamos que en nuestro neurodesarrollo para que facilitan el aprendizaje de una segunda lengua, pero no quiere decir que esa ventana se cierre, como decía David, sino que, pero digamos que el cerebro tiene la capacidad de aprender hasta que pues ya no estemos, pues. Pero pues hablan claro, en efecto, si yo empiezo desde muy pequeño a fomentar y estimular ese aprendizaje, pues... Bueno, facilita. a mí me pasó algo muy, muy curioso y es, bueno, por la misma vida pues de trabajo de mi papá, nos llevaron a vivir a Estados Unidos. Yo tenía alrededor de 3, 4 años y a mí me tocó aprender a la fuerza. Punto. Un día estaba en Colombia y al otro día me encontré en un colegio en Estados Unidos sin saber decir ni siquiera hello, porque vivíamos en los llanos orientales, salimos de los llanos directo para Estados Unidos, llegamos a una ciudad pequeña, Montgomery, Alabama. Mi papá iba al colegio del aire y entonces nos tocó aprender a las fuerzas, a la fuerza, y fue muy curioso. Me pasaron miles de cosas. Lo que pasa es que obviamente de niña pues la pena es muy diferente a lo que yo sentiría en este momento si me pasara eso, ¿no? Me oriné en los pantalones porque no sabía decir necesito ir al baño, no sabía nada, o sea, y nos tocó a la fuerza aprenderlo. Inclusive después tuve una complicación con el idioma y fue que tuve un trauma lingüístico porque no sabía qué hablar. Tenía los 2 idiomas mezclados y entonces al regreso a Colombia me tuvieron que meter al IPLER, ahí valga la cuña. No nos van a cobrar eso ahora. Y tuve que aprender nuevamente todo el aprendizaje del español y me costó muchísimo trabajo. Y hoy en día soy un poco psicorrígida con algo que hablaba Nicolás y es el tema de pulirnos en el español, la ortografía, la redacción, tratar de hacerme entender, porque muchas veces hablamos y escribimos de la misma forma como hablamos y resulta que la redacción conlleva otro tipo de ejercicios mentales mucho más rigurosos para poder hacernos entender de forma apropiada. También pasa que a uno se le van olvidando palabras a medida que uno va perdiendo el contacto con el idioma, va perdiendo la fluidez, va perdiendo el dominio, pero inmediatamente uno vuelve y se conecta. Por ejemplo, yo digo, eso ya está como en mi ADN, acá atrás en mi cabeza, y va saliendo fluidamente y pues uno tiene también mucho más, creería yo, que una capacidad de aprender otro idioma, ¿no? O sea, uno está por ahí sentado, hoy en día en el centro es muy fácil encontrar extranjeros, inmediatamente uno oye hablando y dice es francés, es alemán, es ruso, y va entendiendo, va bailando conectores de palabras que suenan parecido. Entonces a mí sí me tocó a la brava, o lo aprende, así como nuestros estudiantes que van a la brava al centro de lenguas por requisito de grado. A mí me tocó de esa manera y creo que muchas veces, a veces eso hace que te esfuerces un poquito más porque te toca. Te toca lograrla. Te para toca. la supervivencia. Sobrevivir. La supervivencia, ¿no? Que es lo que también hablábamos fuera del aire. Yo aprendí catalán rápidamente pues porque me tocaba, para graduarme de mi maestría en neurociencias, tenía que atender pacientes en el Instituto Municipal de Psiquiatría de Barcelona. Normalmente iban personas mayores. En Barcelona las personas mayores son queridas, te quieren y todo el rollo, pero te hablan en catalán. Pues para ellos esa es su lengua, y además la defienden y la promueven y demás. Entonces, pues nada, me tocó aprender para poder, además yo soy psicólogo, entonces me tocaba pues, para poderles entender. Yo les podía devolver en español y ellos lo reciben muy bien, pero ellos me hablaban en catalán. Entonces fue también una inmersión a las malas. Yo creo que entonces, como termino, me parece que reúne un poco lo que han dicho todos, ¿no? Yo sí, como decía David, soy el cliché del estudiante que desde niño empezó. En mi casa mi abuela decía que lo más importante que podían hacer mis tíos era aprender inglés. Que no importaba qué hicieran, tenían que hablar inglés. Entonces yo soy el resultado de mis tíos y mi abuela finalmente tomando un camino que es el de enseñar inglés, ¿no? Entonces en mi casa siempre había recursos en inglés, siempre había libros, había enciclopedias, siempre había música en inglés y eso para mí fue motivación 100%. Cosa que ahora es muchísimo más fácil en las bibliotecas públicas encontrar libros en inglés, es fascinante, porque la gente
puede acceder muy fácilmente y, digamos, gratuitamente también, lo cual es una oportunidad, ¿no? Ahora que me preguntas sobre estrategias. Recuerdo que por qué definitivamente un día me decidí por el inglés fue cuando estaba más o menos en cuarto de primaria, tuve una profesora de inglés muy mala. ¿Sí? Y dije, no puede ser, hay gente sufriendo esto. Yo no quiero que la gente sufra esto, quiero que la gente disfrute como yo disfruto. Entonces dije, no, tengo que ser profesor de inglés y tengo que ser un profesor apasionado, un profesor bueno, que sabe. Y llegar a la Gran Colombia y encontrarme con un equipo que es igual a mí, apasionado, que sabe, que está motivado por formar docentes que sean apasionados, que sepan, ha sido fabuloso. Y pues ahora estar a la cabeza para mí ha sido un honor, ¿no? Y por último, algo que casi nunca hablamos cuando hablamos de bilingüismo y es el tiempo. Yo llevo estudiando inglés 30 de mis 33 años y todavía sé muy poco. Y definitivamente es algo que a la gente a veces le cuesta entender, que para estudiar, para ser bilingüe, para aprender una lengua necesitan tiempo y no solo ir a la clase, y creo que David me puede apoyar un poco en esto, ¿no? No solo el requisito de sentarse y esperar absorber todo, sino, bueno, salgo de clase y ¿qué voy a hacer? Pero es chistoso que todo está tasado en semanas. Bueno, curiosamente. Tú vas a estudiar, cuando piensas en estudiar un idioma, pues si tú ves todas las ofertas del mundo, Sí. te dicen tantas semanas. Claro, y a veces lo que deja por fuera es tantas semanas, pero por tu lado tienes que hacer tanto, Claro. porque no quieren asustar a la gente, ¿no? Claro. Que es importante decir. Tenemos ¿no? que salirnos un poco de ahí y entender también la lengua como desde, ¿realmente soy competente? O sea, vi inglés 5 años, pero ¿puedo comunicarme? ¿Puedo pedir auxilio? Y eso es algo que la gente no ha entendido, sino hasta que le toca. Hasta que aterrizó en Estados Unidos, en el aeropuerto, perdió el vuelo, que me pasó a mí también, y realmente, ¿cómo solicitas un reembolso del tiquete? ¿Cómo dices que tienes una conexión extra y no eres capaz? Y uno dice, pero estudié 5 años inglés, ¿cómo no soy capaz? Y eso es parte de la mentalidad que tenemos que cambiar. Ahí se da cuenta uno, el que estudió por requisito, y el que realmente le metió corazón y le metió proyección, que es algo que también queremos mirar muy bien. ¿Realmente me sirvió lo que estudié? ¿Realmente lo enfoqué hacia algo? Volviendo a la pregunta de nuestra primera oyente de Catalina, ¿lo enfoqué a dónde? ¿Realmente para qué lo quiero utilizar? ¿Es importante en mi vida? ¿Es un plus? Hablando del trabajo, la gente se da cuenta que no habla inglés, a pesar de que lo estudió, cuando le cambian la entrevista al inglés. Oye, ¿sabes que las universidades, y qué mal que se me ocurrió esto, ya cuando vamos a cerrar el programa, eso haría para debatir mucho, pero las universidades en alguna forma, nosotros en la Universidad de Gran Colombia estamos tratando de fomentar ahora la generación de monografías nuevamente como opción de grado, pero las universidades en un tiempo, digamos que transformaron esa opción de la tesis, ¿no? Típica de graduar, de como la que uno se graduaba normalmente, para dar otras opciones, el diploma además, y me meto por ese lado porque haciendo una tesis y una monografía obligatoriamente tienes que hacer una consulta en inglés o en otro idioma, en francés o en portugués. Y desarrollar herramientas también para sustentarla. Y además, la participación en congresos. No, hecho, una segunda lengua es fundamental en temas de investigación. Y la investigación pues es innata a la educación superior, es decir, está pegada con la educación superior. Entonces, ahí yo creo que de pronto las instituciones de educación superior en algún momento, claro, yo entiendo que con el ánimo de fomentar la graduación, disminuyó unos requisitos que también de alguna forma pensaron que era solamente podía afectar un área que es el tema de la investigación, pero también pudo estar afectando el tema de esa curiosidad y ese interés por una segunda lengua, ¿no? Sí, claro, y no solo eso, ¿no? No solo promover que nuestros estudiantes tengan espacios y se acerquen a la información, sino ahora tener que decirle a nuestros estudiantes, está bien que leas en inglés, pero también asegúrate que la información que estás leyendo es apropiada, ¿no? Entonces, es fomentar el pensamiento crítico, no solo en español, sino en inglés. Eso tiene que transformarse y tiene que repensarse. No es solo que salgas y escuches todo lo que te dicen, sino sal y selecciona lo que te están diciendo, ¿no? Es un poco la apuesta que también el Centro de Lenguas estamos como discutiendo de, bueno, enseñar inglés, pero enseñar inglés ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que van a tener finalmente los estudiantes? Claro, la gestión de la información que es tan importante. Bueno, nos da espacio para despedirnos y invitar a la invitación que quieran hacerle a nuestros televidentes, recomendaciones y demás. Tenemos como 30 segundos por persona. Bueno, entonces Nicolás, si quieres empezar. Empiezo yo y invito a los televidentes a que se acerquen a la Gran Colombia
Realmente hemos logrado consolidar un programa para formar licenciados en lenguas modernas muy fuerte. Abrió este semestre, abrimos con muchos estudiantes, lo que nos tiene muy contentos. Y nada, los estamos esperando para cualquier información. Estamos en la página web www.ugc.edu.co. Ahí pueden encontrar toda la información o simplemente acercarse a la universidad. Siempre estamos ahí dispuestos para contarles de qué se trata el programa. María Angélica. Bueno, desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad siempre estamos con las puertas abiertas, tenemos un portafolio de servicios muy amplio para nuestros estudiantes, pero también para nuestros profesores, que les va a permitir acercarse un poco a todo esto que estamos hablando. Tenemos intercambios académicos en doble vía, tenemos becas, los ayudamos en todo el tema de presentarse a convocatorias externas a los estudiantes que quieren ir a hacer maestrías o que quieran ir a aprender una segunda lengua y hacer su intercambio. Promovemos mucho que esos intercambios, sobre todo culturales, para aprender una lengua, se haga con familias nativas, ¿no?, de esta lengua, para que puedan tener esa educación experiencial mucho más de la mano. Para nuestros profesores, pues los invitamos a que se acerquen a esos currículos, a internacionalizarlos y por supuesto que se apoyen en la Oficina de Relaciones Internacionales. Tenemos muchísimos convenios, seguimos avanzando. Actualmente, se me olvidaba y es muy importante, tenemos nuestro programa de English Teachers y acaban de llegar 2 profesoras, ambas son americanas, están en este momento en el Centro de Lenguas de la universidad, pero vamos a empezar a hacer otro tipo de actividades con ellas extracurriculares para podernos apoyar y que los estudiantes estén de la mano pues aprendiendo una segunda lengua. Vamos a volver a lanzar nuestros clubes de idiomas, el Karaoke Club, el Movie Club, el Doc Riaño siempre nos ha pedido que hagamos el de cocina, tenemos que buscar el espacio para lograrlo. Pero pues allá están las oportunidades, el mundo es muy grande, el mundo está lleno de cosas interesantes, simplemente hay que buscar, tener el interés de hacerlo y cuenten con la oficina, estamos ahí en la sede central, nos ven todo el tiempo, estamos al frente del cajero, entonces es muy evidente. Y pues invitarlos a todos a que se interesen un poquito más por otras culturas, por aprender otro idioma, por brindarle conocimiento también a sus hijos, porque este programa también lo ven padres de familia, para que ustedes le incentiven a sus hijos el querer aprender y el querer crecer como personas, porque eso es lo que nos hace el multiculturalismo, ¿no? Vale, me toca despedir a David y a Leticia porque María Angélica se consumió los minutos de todos. No, pero de verdad, Leticia, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a David, ustedes. muchas gracias por habernos acompañado. Y pues a todos nuestros televidentes, pues muchas gracias por estar ahí pendientes de nosotros. Esperamos como siempre la próxima semana aquí en Debates UGC. Le damos gracias a Dios por este momento y no se pierdan un café con Gala todos los miércoles 8 p.m. Chao, chao.